Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador. El ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental. Cotaxla listo con nosotros. Adelante, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a quienes nos acompañen en Conexión B. Hoy, viernes 25 de abril de 2025, narraré una historia de un artista que expresa en una escultura cómo el hombre, con su inteligencia y voluntad, pueden controlar la fuerza del agua para proteger y aprovecharla en beneficio de la población. En el parque de Ciudad Alemán, municipio de Cosamaloapan, Veracruz, me encontré una escultura en mármol en honor al vocal de la Comisión del Papaloapan, dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el ingeniero Raúl Sandoval Landázuri, fallecido en un accidente aéreo en 1956 en referida localidad. Para encaminarnos a la historia del artista que plasmó en una escultura el propósito principal de la Comisión del Papaloapan de controlar los ríos y llevar el progreso integral a esta región atrasada en todos los sectores durante esa época de los 50, debemos recordar que debido a la gran inundación de 1944 en la cuenca baja del Papaloapan, se agilizó la activación del proyecto hidroeléctrico semejante al modelo de la Autoridad del Valle de Tennessee de Estados Unidos para aplicarse en la cuenca del Papaloapan y detonar el desarrollo regional. Esto implicó construir un complejo de presas asociadas para almacenar los escurrimientos de los ríos tributarios del Papaloapan. Con ellas se cubriría la demanda de energía eléctrica, se fomentaría la agricultura de riego y se evitarían las inundaciones en la parte baja. Las magnas obras de las presas Presidente Miguel Alemán en San Miguel Soyaltepec y Cerro de Oro en Tustepet en Oaxaca contribuyeron a controlar la fuerza de los ríos Tonto y Santo Domingo, afluentes que en cada ciclo de lluvias previos a la construcción de las presas ocasionaban grandes inundaciones de 1 a 2 metros de altitud, con una cobertura de hasta 5.000 kilómetros cuadrados, como fue la que se presentó en 1944, generando pérdidas humanas, así como afectaciones en bienes urbanos, daños a la escasa infraestructura pública, siniestros en agricultura y ganadería y epidemias en todas las poblaciones de la cuenca baja del Papaloapan. Cuando no había presas, el gasto de agua era de 11 millones de metros cúbicos por segundo cuando pasaban por la estación hidrometeorológica del Papaloapan. Es importante resaltar que con las presas, la Comisión del Papaloapan generaron electricidad y redujeron el impacto de las inundaciones, entre otros beneficios relevantes. Ambas presas inundaron más de 70.000 hectáreas del territorio de las etnias Mazateca y Chinanteca, lo que obligaron al traslado de más de 35.000 indígenas a sitios muy diferentes de su nicho histórico. Para los habitantes del Bajo Papaloapan, las inundaciones temporales se redujeron considerablemente, pero para los mazatecos y chinantecos el agua sepultó su antiguo espacio para siempre. Es importante reconocer estas situaciones, sin embargo, cuando se analiza si fue acertado o no realizar estas grandes obras hidráulicas y otras acciones durante 40 años de operación de la Comisión del Papaloapan, y a 78 años de su creación vemos cómo la cuenca del Papaloapan, que abarca 46.500 kilómetros cuadrados, con porciones de los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, ha progresado, y el no haber intervenido al menos con el control de los ríos sería otra historia muy diferente de siniestros por las continuas inundaciones. Durante la presidencia de Miguel Alemán se apoyó también el arte vinculado a las obras de la Comisión del Papaloapan, como es la obra e historia del escultor José de Jesús Francisco Zúñiga Chavarría, más conocido como Francisco Zúñiga. Nació en 1912 en San José, Costa Rica. Su vocación y legado lo llevó a estudiar a la Academia de Bellas Artes del país centroamericano y posteriormente se trasladó a México en 1936, donde estudió en la Escuela La Esmeralda de Bellas Artes, enfocándose al arte figurativo, obras que representan figuras identificables. Este tipo de escultura es la que se encuentra precisamente en Ciudad Alemán, en Veracruz,
sobre un gran fragmento de mármol de Peñuela en color natural, de forma vertical de 3 metros de altura, 1,70 metros de ancho y 1,30 metros de espesor, rodeado de árboles nativos de la selva del Papaloapan. Al frente de esta escultura está la placa con el nombre del vocal ejecutivo, el ingeniero Raúl Sandoval Landázuri, durante su gestión entre 1954 y 1956. La obra en relieve de Francisco Zúñiga fue entregada en 1957 en Ciudad Alemán a solicitud de la familia Sandoval para dejar huella de la contribución y del paso del ingeniero Landázuri en la cuenca del Papaloapan, quien entregó su vida literalmente. La escultura representa en la parte superior la unión de dos manos que reciben la fuerza de la corriente del agua de los ríos, vinculada a las presas construidas que controlan precisamente a la población. En la parte inferior, dos figuras ligadas a las etnias mazateca y chinanteca, la silueta de un hombre sembrando maíz y una mujer abrazando las mazorcas cosechadas. En su alrededor las aguas siguen su curso, expresando la certeza de vivir sin el riesgo de las inundaciones de los ríos tributarios del Papaloapan. Esta obra representa el talento del mexicano de grandes proyectos de beneficio integral. El artista Francisco Zúñiga hizo otras obras más en Veracruz. Dos ejemplos son las esculturas de la cosecha y la riqueza del mar, que se encuentran en el Paseo del Malecón del puerto de Veracruz, inauguradas en 1960. El maestro Francisco Zúñiga, después de 50 años de su llegada, se nacionalizó mexicano. Es considerado como uno de los más grandes escultores del siglo XX. El maestro Francisco Zúñiga falleció en 1998. Para la realización de esta historia me apoyé con los colegas de la Comisión del Papaloapan y con el director de cine Ariel Zúñiga, hijo del maestro Francisco Zúñiga, quien me orientó sobre la escultura del ingeniero Raúl Sandoval Landázuri y que hoy nos acompaña a través de Conexión B. Otra gran historia de la Comisión del Papaloapan, en esta ocasión artística e inspirada en el río Papaloapan. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa, final de esta semana. Pásenla muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Vamos a estar con ustedes el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde aquí en Conexión B, Análisis Entrevista.